El presidente uruguayo José Pepe Mujica afirmó hace unos días atrás que en Venezuela hay una dictadura. Esta es la primera vez que el exmandatario se refiere de esta manera sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y hoy la fórmula presidencial de Cristina Fernández hizo referencia también al régimen de Venezuela. Y esto me da pie para saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y articulista de Infobae de NTN 24 y además nuestro analista de los martes. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Gracias, un gusto. Igualmente para nosotros tenerte. Héctor, comienzo por lo de Pepe Mujica. Creo que es la primera vez, vi un tuit tuyo en relación a eso, por cierto, en tu cuenta. Es la primera vez que Mujica califica de dictadura lo que ocurre en Venezuela. Vaya que le llevó años, ¿no? Sí, enhorabuena, bienvenida la aclaración. Al margen de eso, de ser bienvenida, es bueno puntualizar que está motivado por cuestiones electorales. Hay elecciones en Uruguay en octubre y la sociedad uruguaya ha manifestado su molestia, su enfado, su vergüenza, inclusive por las posiciones que ha tomado el gobierno de Tabaré Vázquez, que es también un gobierno del mismo partido, del Frente Amplio. Y entonces ha habido ciertas encuestas que muestran que hay votos antes frentistas que se han corrido hacia los otros dos candidatos, hacia Lacalle Pou, Blanco, o hacia Ernesto Talvi, Colorado. Entonces yo creo que es una manera de o bien recuperar esos votos o dejar de perder votos. Pero de cualquier manera, bienvenida sea la aclaración, en Venezuela hay una dictadura. Héctor, a raíz de declaraciones producidas dentro de lo que ha sido la reunión en Caracas del Foro de Sao Paulo, publicabas tu columna el día de ayer y la llamabas Postdemocracia Latinoamericana. Y la leí como siempre lo hago, con detenimiento, y quiero ir contigo sobre varias cosas. ¿Por qué se devalúa la democracia? Que es una frase que colocas en la columna. Bueno, hay una constante en América Latina que es antigua, que es desde por lo menos los 90. América Latina en su mayoría transitó hacia la democracia en los 80 y en los 90 comenzaron a generarse ciertas prácticas no sanas para la democracia, que es modificar las reglas de juego, incluyendo una reforma constitucional, desde el poder para beneficio del presidente en ejercicio. Y eso ha generado, a la larga, imitadores, se ha expandido esa costumbre a varias latitudes, ha trascendido fronteras y ha trascendido ideologías también. No es que sea solamente la derecha o solamente la izquierda que ha promovido ese tipo de prácticas. Y al final del proceso, entonces, vemos una democracia devaluada porque modificar las reglas de juego, la Constitución o las reglas de reelección para beneficiarse desde el poder, por cierto que genera desconfianza y descrédito de la democracia a los ojos de la sociedad. Y eso se traduce en un sistema político desgastado, devaluado, erosionado, como quiera uno llamarlo, porque genera discrecionalidad en el Ejecutivo, genera corrupción, genera clientelismo a efectos de la perpetuación, de buscar quedarse en el poder más tiempo del estipulado, y eso va generando prácticas nocivas para la democracia. Y en la versión extrema tenemos el chavismo y Venezuela,
pero no es el único. Y eso es lo que llamo posdemocracia. Claro, claro, porque ¿cómo recuperar la democracia? A ver, la democracia que garantiza o que se sustenta en la alternabilidad del poder. Es decir, ¿cómo recuperar la democracia que tiene valores claros, particulares, específicos, cuando escuchamos a un senador, que bien que lo mencionas en la columna, del partido FARC, del Congreso colombiano, que va a Venezuela dentro del marco del Foro de Sao Paulo y aplaude lo que pasa en Venezuela, que es todo lo contrario a un sistema democrático? Y más aún, Idania, ese senador es parte de un acuerdo político, de un acuerdo de paz, por el cual su partido es Partido Hoy, antes era Grupo Armado, y ese acuerdo de paz incluyó hacer explícito el abandono de las armas y el suscribirse, la observación por parte de ese ahora partido FARC de las reglas de juego de la democracia, que son elecciones limpias, libres y transparentes, y que son separación de poderes, derechos y garantías, libertades constitucionales, que es en ambos casos, tanto en elecciones libres y justas como en separación de poderes y derechos y garantías, lo opuesto a lo que ocurre en Venezuela, y sin embargo allí estaba elogiando el sistema político de Maduro, el bolivarianismo o como quiera llamarse. Y eso es lo paradójico. Luego regresará a Bogotá y será senador, que es lo que no puede ocurrir en Venezuela, justamente. Ahora, Héctor, ¿en qué momento la democracia pierde su valor como tal? Es decir, ¿en qué momento la democracia pierde, por ejemplo, la alternancia en el poder? ¿En qué momento la democracia pasa a ser o pasa a estar detrás de la verdad absoluta de quien cree que tiene el camino correcto para salvar al país y al mundo casi? Sí, y que además es un absurdo, una supuesta indispensabilidad de ciertos líderes políticos que se entronizan en el poder y que además, para peor, en América Latina tenemos un sistema presidencial y que el sistema presidencial está pensado como una opción, como una alternativa a la monarquía. El sistema presidencial es una neomonarquía en sus orígenes, que fue la Revolución Americana en Estados Unidos, que diseñó esa institución de gobierno, el presidencialismo. Bueno, si no hay límites en el poder, si hay reelección indefinida, como es el caso de Venezuela o como es el caso de Nicaragua o de Bolivia, bueno, entonces ese presidente se transforma efectivamente en un monarca. Y el caso de Venezuela es importante porque señala el peor camino, señala la versión exagerada de todo esto, pero que debe hacernos pensar en el futuro de la democracia en la región, si el camino es Venezuela, ¿verdad? Claro, pero vuelvo a una pregunta que te hacía cuando empezábamos nuestra conversación de hoy martes. ¿Cómo recuperar esos valores democráticos? Porque, a ver, Venezuela está allí, debería ser un ejemplo para otros países, para otro liderazgo, y sin embargo, a ratos tengo mis dudas de que lo sea. Sobre todo cuando vemos que hay otros dirigentes, como el senador, al que mencionas en la columna, que levanta o enaltece estas banderas. ¿Cómo recuperar? Bueno, al final será como recuperar la ética, que tampoco sé nunca dónde se perdió. Recuperar la democracia quiere decir establecer reglas neutrales y transparentes, reconstruir el Estado de Derecho perdido, la independencia de los jueces,
darle valor al Parlamento, realzar el rol fiscalizador de las tres ramas del Estado en relación a cada una de ellas, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, establecer límites a la permanencia de los presidentes en el poder, eliminar esta cuestión que hoy circula mucho en la región, que es que la reelección es un derecho humano, que lamentablemente, lo digo también en la columna, fue una idea que introdujo Oscar Arias, persiguiendo su propia reelección algún tiempo después, que en Costa Rica era inconstitucional el regreso de un presidente al poder. Se reformó la Constitución, el artículo correspondiente, y él fue reelecto 2 periodos más tarde, pero con un argumento que era que el derecho a ser elegido es un derecho humano. Y entonces eso genera una contradicción importante y nociva, que es que si la reelección es un derecho humano, bueno, entonces la reelección indefinida cabe de suyo, porque no puede haber límites temporales a los derechos humanos. No es que hoy puedo gozar de la libertad de expresión y el año que viene no. Ese es el absurdo en el que estamos transitando en relación al tema de la reelección como uno de los ingredientes importantes en la construcción de mejores democracias. Sabes que te escucho y entonces pienso que la pregunta tiene que ser, bueno, ¿quién se atreve a recuperar la democracia, a ponerle coto a todos estos, a poner las reglas de nuevo sobre la mesa? Porque entonces también vemos el juego de las democracias y el juego de muchos países en foros como la OEA, donde un grupo decide asumir posiciones, pero otro no, y todo va de acuerdo al interés que cada quien tenga. Bueno, y además esas posiciones pendulares que van más allá de quién son elegidos, ¿no? Porque hay ciertos parámetros fundamentales que no importa quién esté en el poder y deben ser defendidos por todos los países, que forman parte de los compromisos internacionales asumidos por los países de la región. El sistema interamericano es eso, un sistema de fiscalización mutua que pregona la democracia y protege los derechos humanos. Y sin embargo no lo vemos. Los derechos humanos y la democracia van más allá de quién gana una elección en nuestro continente. Y eso se olvida en función de posiciones políticas convenientes. Ahora, Héctor, vayamos a algo concreto. Hemos filosofado hoy sobre la democracia, que es un tema que tendría realmente que ocuparnos a todos. Ya que empezamos por el Foro de Sao Paulo, te quiero hacer una pregunta que le hacía ayer a Jairo Libreros cuando conversaba con él. Trascendencia de este encuentro ocurrido en Caracas, trascendencia del propio Foro de Sao Paulo hoy en día. Trascendencia, no sé, influencia sí, capacidad de ejercer presión sobre la izquierda en el continente, pero también de vehiculizar, pongámoslo así, los intereses de Cuba en la región. Un foro creado en Sao Paulo por influencia cubana cuando el PT estaba en el poder, influencia cubana y recursos de Brasil originalmente, se esparció por la región y que además ha quitado de voz a cualquier izquierda democrática, porque es el proyecto cubano, la perpetuación venezolana y las expresiones autoritarias también de perpetuación, ya sean en Nicaragua o en Bolivia, y de esa manera le quita voz a toda izquierda latinoamericana que practique la democracia y que tenga convicciones democráticas, que en algún momento existía esa izquierda, en algunos países todavía siguen existiendo, pero el protagonismo que ha tomado el Foro de Sao Paulo dentro del espacio de la izquierda en la región hace que la izquierda democrática se haya quedado sin voz. Yo creo que es tarea de la izquierda democrática desarmar al Foro de Sao Paulo, desarmar estas posiciones de una izquierda abiertamente autoritaria y de una izquierda que apoya dictaduras
criminales, como es la de Maduro, ¿verdad? Héctor, una última pregunta de una noticia que estoy viendo de la agencia EFE, donde Rusia rechaza la invitación para asistir a la conferencia de Lima sobre Venezuela, porque piensa que no es de ninguna utilidad para allanar el camino y buscar una solución a la crisis de este país. Bueno, en parte es negativo. Habría sido bueno que esté en ese lugar Rusia, pero por el otro lado yo creo que también, yo soy agnóstico, digamos, acerca del Grupo de Lima, que es un grupo que duplica lo que ya existe en la región, que es una estrategia de Perú para proyectarse internacionalmente, que está bien, todos los países tienen política exterior para eso, y el gobierno de Perú ha usado este espacio para crear un cierto consenso y promover lo que ya existe, lo que ya tenemos, lo que ya promovemos, que enhorabuena que lo hagan, pero no creo que nada positivo pueda salir en términos de Venezuela de esta conferencia, esta gran conferencia internacional que, bueno, ahora va a ser menos grande de lo que uno pensaba, cuando en realidad la situación de Venezuela va por el lado de ejercer presiones más allá de lo diplomático, ¿no? El TIAR o la responsabilidad de proteger, las sanciones. Estas conferencias no le duelen al régimen, a la dictadura. Una presión, otras cosas le duelen a la dictadura. Una presión que vaya más allá de estos grupos, de estas reuniones, de estos pronunciamientos. Ya que mencionas el TIAR, hay cosas que le duelen más a la dictadura, como señalas. ¿Qué le duele? ¿Los vuelos de reconocimiento de los aviones que hemos visto últimamente de Estados Unidos? Bueno, eso le preocupa. Definitivamente. Le duelen las sanciones a individuos, las sanciones a sus familiares, las sanciones de petróleo, que además ya está comprobado, ha habido un gran alboroto que la crisis humanitaria es producto de las sanciones, y el otro día salió una nota en The Economist que señala 2013 como el punto en donde comienza a crecer de manera geométrica la desnutrición infantil en Venezuela, a partir de 2013, que es muy anterior a cualquier sanción, y eso sí le duele al régimen. Le duele estar desfinanciado, le duele sentirse acosado, le duele que sus familiares no puedan, que los familiares de los jerarcas no puedan viajar. Le duele que les hayan cancelado las cuentas de Netflix, porque estaba leyendo recién el familiar de un jerarca sancionado que le clausuraron su cuenta de Netflix porque estaba siendo pagado con una tarjeta de crédito de su pariente. Sí. Bueno, eso le duele, claro que sí. Y los países latinoamericanos, Panamá ya lo ha hecho, pero los países latinoamericanos no. Y deberían hacerlo, así como lo ha hecho Estados Unidos, Canadá, Panamá, la Unión Europea. Y ese es el camino. La presión dura. Las conferencias y las declaraciones no le duelen tanto al régimen. Ya hubo una reunión del Grupo de Lima en Buenos Aires la semana pasada también, con una declaración adecuada, diría yo, pero que no hace ninguna diferencia a efectos de producir el quiebre de ese régimen y transitar, esperemos, algún día hacia la democracia en el país. Me quedo con esa frase, ese es el camino, la presión dura. Héctor, un gusto tenerte como cada martes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta siempre, Héctor. Son las 6:19.